Un saludo para todos ustedes, mis hermanos, mis amigos que nos escuchan. Una vez más quiero traer una meditación de la palabra del Señor, la cual puede bendecir nuestras vidas. Si nosotros ponemos esa palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, ciertamente hará cambios en nuestra manera de pensar, nuestra manera de obrar, y el Señor habrá de bendecirnos. Quiero que vayamos al Evangelio de Lucas. En el capítulo 21 y el versículo 19 se encuentra esta verdad: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Palabras que salieron de los labios del Señor Jesucristo, que cuán importante es la paciencia para nosotros hoy. Y de esa verdad quiero estar hablando. Hoy, en los tiempos modernos que nos ha tocado vivir, tiempos donde la tecnología está a la mano, al alcance de todos, esto nos hace vivir tiempos muy acelerados, una vida muchas veces llena de ajetrez, donde muchas veces también caemos en un estrés, en una ansiedad, debido a que todo lo queremos rápido, todo lo queremos para allá. Los tiempos de hoy no son como antes. Por ejemplo, antes, si uno quería escribirle a un amigo, a un familiar que estaba en otra nación, uno decía escribir una carta, la enviaba, esperaba ese tiempo que llegara y luego uno esperaba otro tiempo para que viniera la contestación. Hoy, en nuestros días, eso ya no es así. Uno solo agarra su aparatito, dice uno a escribir, aprieta un botoncito e inmediatamente esa comunicación llega a la persona, al amigo con quien nosotros queremos comunicarnos, e instantáneamente podemos recibir la respuesta de esta persona. Así es las cosas de rápido ahora. Estamos tan acostumbrados a la comida instantánea, a la comida rápida, de tal manera que en nuestro vocabulario ya no existe la palabra paciencia, y como virtud ya no está la paciencia como parte del carácter en nuestra vida. Pero ciertamente, queramos o no queramos, tenemos que aprender a ejercitarnos en la paciencia, porque es una virtud que nos va a ayudar en nuestro caminar con el Señor, y hará que nuestras vidas también puedan estar reposadas, que tengamos paz, que tengamos tranquilidad en todo nuestro vivir. Ahora quiero, en primer lugar, mostrarles que la paciencia tiene su origen en Dios. La Biblia nos habla de nuestro Dios como el Dios de la paciencia. Fíjense cómo lo dice el apóstol en la carta que escribe a los Romanos, en el capítulo 15 y el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios, oiga esto, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Aquí está diciendo el Dios de la paciencia. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3 y el versículo 5, también va a darnos otro consejo de la palabra del Señor. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5 dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Entonces, tenemos que tener eso como base en nuestra vida, al Dios que hemos creído, al Dios que le servimos, al Dios que estamos adorando. Él es el Dios de la paciencia. Y ciertamente vamos a encontrar que nuestro Dios es paciente, según lo dice la Biblia en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, en el versículo 9, como también en la primera carta, el capítulo 3, versículo 20, nos está hablando que, por ejemplo, en los días de Noé,
Nuestro Dios dice que tuvo paciencia para esperar que la gente pudiera creer, pudiera responderle a Él. Sin embargo, vemos que la gente rechazó el plan de Dios, el plan de salvación, la gracia, la misericordia de Dios para con sus vidas. Pero Dios esperó 120 años que Noé estuvo edificando el arca y que Noé también estuvo predicándole a la generación de su tiempo. Dios fue muy paciente. Luego nos dice también que en este tiempo que vivimos, mucha gente, y aún tal vez usted como cristiano, a veces pensamos, bueno, ¿y hasta cuándo va a ser la venida del Señor? Y precisamente cuando nos encontramos en tiempos difíciles como el que estamos viviendo hoy, quisiéramos que el Señor ya viniera. Y muchos hasta dejan de creer en Cristo Jesús por lo que otros dicen. Según lo dice Pedro aquí, muchos están diciendo dónde está el día de su advenimiento. Y dice que ellos ignoran de que Dios es paciente para con todos, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Mire lo precioso que es la paciencia de Dios para con usted, porque a lo mejor usted no está preparado. Si el Señor Jesús viniera hoy a recoger a su iglesia, a su pueblo, ¿cuántos no se quedarían? Y tal vez creyendo o esperando ellos, pero sin haberse preparado. Pero el Señor está teniendo paciencia y está dándonos oportunidad y está tratando con nuestras vidas porque Él quiere perfeccionarnos. Él quiere terminar su obra en nosotros y que podamos estar preparados para el día de su venida. Bendita paciencia la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, lo dijo Él aplicándolo a nuestra vida: con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Como hijos de Dios, tenemos que entender esto. Como siervos de Dios, como discípulos de Jesucristo, necesitamos saber, pero de que realmente lo sabemos, y estar conscientes de que cuando es la fe y la paciencia son dos aspectos que caminan de la mano, son inseparables en la vida del cristiano. La fe y la paciencia que se vuelven necesarias para poder heredar las promesas de Dios. Y ciertamente todo hombre y mujer que viene a creer en Jesucristo se convierte en una mujer y en un hombre de promesa, porque nuestro Dios nos ha dado grandísimas promesas, dice la palabra del Señor. Pero para poder heredarlas necesitamos la paciencia. Tomemos como ejemplo el caso de Abraham. Pero vayamos primero y veamos lo que dice Hebreos capítulo 6. Ahí encontramos esta verdad. Hebreos capítulo 6 y el versículo 11 lo explica de esta manera. Hebreos 6, 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham, el cual se llama en las Escrituras el padre de la fe, es decir, el padre de todos aquellos que pueden creer a lo que Dios ha dicho. Hombres y mujeres que pueden ser perdonados, pueden ser justificados y que pueden llegar a ser herederos. Pero miren el ejemplo que tenemos. Dice que Abraham, él tuvo esa gracia de tener
paciencia para esperar las promesas de nuestro Dios y poder llegar a heredarlas. Ahora, necesitamos entonces preguntarnos qué es la paciencia. Y en primer lugar, la paciencia es la actitud para poder soportar contratiempos y dificultades. Oiga, el primer significado o contenido de lo que es la palabra paciencia: actitud para poder soportar contratiempos y dificultades. ¿A cuánto les gusta esperar? A la mayor parte de nosotros no nos gusta. ¿A cuánto nos gusta enfrentar dificultades? Por cualquier medio queremos evitarlas, pero ciertamente en la vida tendremos que enfrentar contratiempos, el saber esperar, y vamos a enfrentarnos con dificultades. Ahora, volvamos al ejemplo de Abraham. En Génesis capítulo 12 encontramos que el Eterno, el Padre, llama a Abraham para que comience un caminar con él, y lo llamó para que saliera de Ur de los Caldeos y llevarlo a la tierra de Canaán. Pero cuando Dios llamó a este hombre, él no le dio todos los detalles, no le dijo cuánto tiempo iba a caminar con él, no le dijo todas las dificultades que iba a enfrentar, puesto que Dios le estaba diciendo que lo iba a hacer padre de multitudes y que en él y en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Abraham no tenía idea de cuánto tiempo tenía que esperar. Cuando Dios nos llama, Él no nos dice todo de una sola vez, porque, por ejemplo, en el caso de Abraham, si le hubiera dicho cuántos años tenía que esperar y todas las dificultades que iba a enfrentar, a lo mejor le daba un ataque al corazón y hasta allí hubiera terminado Abraham. Lo mismo, si Dios te dice todo a ti, te vas a desanimar. Es probable que no vas a querer caminar con Él. Por lo tanto, Dios no nos da todos los detalles desde el principio, sino que en la medida que vamos caminando con Él, Él va revelando sus caminos, va revelando su voluntad, y a nosotros lo que nos toca es creer y esperar, porque ciertamente Dios va a cumplir su palabra. Por eso es determinante el poder tener paciencia para poder enfrentar el contratiempo y poder hacerle frente a las dificultades, y sabiendo que nuestro Dios va a cumplir su palabra. Segundo, cuando hablamos de la paciencia, es la cualidad de resistir con firmeza y con confiada expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias desalentadoras, incluyendo también lo que es el sufrimiento. Para todo eso es necesaria la paciencia. Ahora, fíjense lo que el Señor dice en su palabra, en el libro de Revelación, que es Apocalipsis. Eso significa la palabra Apocalipsis, revelación, correr el velo y revelar o mostrar lo que está ahí. En el capítulo 3 de Apocalipsis y el versículo 10 dice la palabra del Señor, versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Fíjense qué importante, porque dice que estos hermanos, ellos habían tenido paciencia, y ahora somos la última generación que está acercándose al fin de todas las cosas, al cumplimiento de todas las promesas que Dios ha hecho, pero ciertamente habrá cierto tipo de presión, habrá muchas circunstancias difíciles,
habrá mucha prueba y tribulación que tendremos que enfrentar, que vamos a tener que vivirlas. Y en medio de todo eso, muchas veces lo que el ser humano desea es salir corriendo, huir, escapar de toda dificultad. Pero como hijos de Dios, la paciencia nos hará estar ahí firmes y poder ser vencedores. Apocalipsis capítulo 13, más adelante, dice el capítulo 13 y el versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y aquí está este detalle interesante. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Porque estamos, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11, 12 y 13, que es el mayor apogeo de lo que es la gran tribulación, tiempo difícil, y todavía la Biblia habla del pueblo de Dios que está aquí presente. Cuando dice, aquí está la fe y la paciencia de los santos, se mantienen cruzando en medio de toda esa dificultad. Capítulo 14 y el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Entonces vemos que para este tiempo final que nos ha tocado vivir, es bien importante que permitamos al Espíritu del Señor que obre paciencia en nuestro corazón, en nuestro carácter, para que tengamos la actitud correcta en medio de toda la dificultad que tengamos que enfrentar. En tercer lugar, paciencia es aguantar, es resistir, es saber esperar con firmeza. Paciencia también es constancia, es perseverancia. Eso es cuando hablamos de esta parte del carácter de los hijos de Dios. Tener paciencia es gente que sabe aguantar. Es como cuando alguien tiene una carga pesada, que cuando uno tiene algo que pesa mucho, lo que uno desea es aventarlo, liberarse de eso. Pero la paciencia es la que te hace estar firme, haciéndole fuerza, teniendo ese pesor, esa carga. Paciencia te hará estar firme ahí. Ahora, fíjense lo que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Es bien interesante porque el Señor está hablando de una mujer viuda que está delante del juez, que llega día tras día y está pidiéndole que le haga justicia de su adversario. Y lo que a mí me interesa al final de este ejemplo que el Señor pone de esta mujer es que ella fue perseverante. Y acordemos que es parte de la paciencia el perseverar, estar día tras día ahí hasta obtener una respuesta. Para todo hombre y mujer que quiere que el Señor responda a sus oraciones, algo es importante: tener determinación, ser constante y estar al pie de la oración día tras día hasta obtener una respuesta. Y ese fue el caso de esta mujer. Pero al final de ese ejemplo, en Lucas capítulo 18, del versículo 1 al 8, me gusta lo que el Señor, o me llama la atención lo que el Señor dice ahí en el versículo 8: os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Termina con esa pregunta. Cuando el Hijo de Dios venga por su iglesia, venga a arrebatar a su pueblo, ¿hallará fe en la tierra? Porque muchos, por falta de paciencia, no van a poder permanecer en fe. Por lo tanto, van a tener que negar al Señor Jesús. Van a escoger por la vida natural y van a rechazar la vida eterna.
muchos van a preferir meterse bajo la cobertura del anticristo y van a rechazar el señorío de Cristo, la cobertura, la gracia, la misericordia, la salvación, la vida eterna, el reino. ¿Pero por qué? Por cuanto ellos asistían a cultos de iglesia en iglesia, pero nunca permitieron que el Espíritu del Señor obrara esta característica en sus vidas, y es la paciencia. Y recordemos, fe y paciencia van de la mano. Entonces, cuando el Señor venga, Él pregunta, ¿va a hallar hombres y mujeres de fe y de paciencia? Serán los únicos que estarán aptos para poder irse en el arrebatamiento de la iglesia. Hermano, mi hermana, ¿cuántos no están esperando ese evento glorioso? Y ciertamente es precioso y debemos de anhelarlo, pero debemos también prepararnos con fe y paciencia, porque ciertamente hay un tiempo difícil que nos tocará enfrentar, que tenemos que vivir. Ahora, fíjense también lo que dice el Evangelio, no es el Evangelio, sino que es la epístola de Santiago. En el capítulo 5, ahí encontramos otra verdad para este tiempo final. Santiago, que está después de Hebreos, está esta verdad interesante para nuestra vida hoy, en el capítulo 5 y el versículo 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia, oiga bien, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. 3 veces en 2 versículos está mencionando la paciencia, cuán importante es para la venida del Señor. En este tiempo que nos ha tocado vivir, en estos días que estamos enfrentando el COVID-19, que es en todas las naciones de la tierra, todos están bajo esta tribulación, bajo esta aflicción, y la mayor parte le ha tocado hacer cuarentena, estar encerrados en casa, que para estar guardados en nuestra casa se necesita de paciencia. Por eso es que hoy en día vemos en las noticias cuántos pleitos hay en las parejas o maltrato de padres con los hijos, debido a que pierden la paciencia. El aburrimiento, el estrés, la desesperación llega a sus corazones y ellos explotan y comienzan a golpear a su cónyuge o a sus hijos. ¿Por qué? Porque han perdido o no tenían paciencia. Esto sería lamentable si una familia donde el padre y la madre son cristianos tuvieran que tener este tipo de conducta, la cual sería lamentable. Por eso necesitamos tener paciencia. Ahora, hay algo más que se está diciendo, porque muchos están predicando: Cristo ya viene por su iglesia. El COVID-19 nos va a llevar a la venida de Jesucristo. Tales predicadores lo que quieren es escapar de la tribulación e irse con el Señor. Y no está mal que usted pueda desear irse con el Señor, pero le puedo asegurar que el Señor Jesucristo no viene por su iglesia, por lo menos en este 2020. Él no va a venir todavía. Faltan muchas cosas que tienen que cumplirse para que pueda darse el arrebatamiento de la iglesia como la primera resurrección de los santos. Entonces, no tenemos que ahorita estar creyendo ese mensaje: Cristo ya viene y ya nos vamos con Él. No, lo que sí necesitamos hacer es decirle: Señor, gracias
por estos tiempos de preparación. Y la mayor parte de gente está diciendo, nunca nos había tocado vivir esta experiencia que hoy estamos viviendo, pero debemos de agradecer al Señor porque Él ciertamente está trabajando, Él está queriendo hacer una obra en su iglesia. Bien dice Romanos capítulo 8, versículo 29, que para los que aman a Dios y que han sido llamados con un propósito de Dios para sus vidas, todas las cosas ayudan para bien. Este tiempo no solamente es para enfermarse, contagiarse con el COVID-19, no solamente es para perder familiares o amigos que tienen que morir, o tal vez nos toque que morir, sino que este es un tiempo de preparación para todos nosotros. Y si algo tenemos que trabajar es la paciencia, que es muy importante en nuestras vidas. Tenemos que, si el Señor no viene, ciertamente no viene en este 2020, pero tenemos que estar a la expectativa, porque la profecía va cumpliéndose aceleradamente y el Señor está haciendo cosas determinantes para poder llevarnos al final de todas estas cosas y que el Señor pueda venir por su iglesia. Pero lo que el apóstol recomienda aquí es que nos pone el ejemplo del labrador que trabaja con paciencia, esperando hasta que llegue el día de obtener su fruto. Trabaje la paciencia, trabaje con el carácter. Debemos de trabajarlo en nuestra vida, que al final vamos a tener nuestra recompensa de esa labor y de poder permitir que el Espíritu Santo haya puesto en nosotros esta verdad de la paciencia. Ahora, ¿qué debemos nosotros también de cómo debemos de armarnos en esto de paciencia? Quiero recordarle, por ejemplo, miren, cuando el Señor le habló a Abraham y le dijo, ciertamente tu descendencia va a ser cautiva en tierra ajena por 400 años, pero ciertamente yo lo visitaré y lo sacaré de allí a la tierra que te he prometido. Pero Israel pasó 430 años en Egipto. Oiga bien, 30 años más de lo que el Señor le había dicho a Abraham. Cuando el Señor permitió que Judá fuera llevado cautivo a Babilonia a través de Jeremías, él dijo, ciertamente estarán 70 años, pero al final de esos 70 yo los haré volver a su tierra. Pero ciertamente Judá estuvo más de 70 años cautivo en Babilonia. Pero sí el Señor vino y despertó el espíritu de su pueblo y los hizo volver a Judá, a edificar el templo, a estar en su tierra. Entonces, ¿qué es lo que veo acá? Hay un tiempo de demora, hay un tiempo de esperar, y el tiempo que estamos viviendo, muchos podríamos decir, ¿y por qué el Señor tarda? ¿Por qué Él no ha venido? Bueno, estamos en este tiempo de demora, pero vuelvo a decir esta palabra, bendita demora, hermanos y hermanas, porque no estamos preparados para irnos con el Señor si Él viniera por su iglesia en estos días. Gran parte del pueblo del Señor quedaría desilusionado al ver que otros se van y que muchos se quedan. Por lo tanto, agradezcamos al Señor el tiempo de demora y aprovechémoslo para prepararnos en nuestra vida espiritual, en nuestro andar con el Señor, en nuestro caminar con el Espíritu Santo, en obrar la palabra del Señor y que Él sea glorificado al final de todo esto. El Señor ciertamente está haciendo cosas maravillosas en su iglesia. Ahora, ¿por qué necesitamos la paciencia? ¿O qué tan importante puede ser en nuestra vida? Bueno, fíjense que según lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, habla que la paciencia es el fruto del Espíritu. Y a mí me encanta esto, cuando dice, hablando del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, y es paciencia. ¿Por qué
me llama la atención, porque yo veo que aquí hay esperanza para todos, porque no es cuestión de que la paciencia es una fuerza de voluntad en nosotros, o que tengamos que ponernos una máscara de paciencia y mostrar algo que no es. No, la paciencia no es algo tampoco natural. Usted puede conocer a gente que es bien calmada, bien tranquila, y usted puede decir, él o ella tiene mucha paciencia. Pero cuando se trata de entrar en los tratos de Dios para nuestra vida, la paciencia natural para muy poco es provechosa. No digo que no sirve del todo, sí nos va a servir un poco, pero no es esa la paciencia que Dios busca en nosotros, sino la que puede producir el Espíritu de Dios en nuestra vida. Eso es importante para todos nosotros hoy. Debemos entonces de venir y exponernos al Espíritu Santo y decirle, yo no tengo paciencia, soy un hombre o una mujer sofocado, arrebatado, que todo lo quiero rápido. Por eso a veces tengo problemas con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, con los hermanos en la iglesia, en la familia, porque la falta de paciencia nos va a llevar a muchos problemas. Pero el Señor quiere obrar eso en nosotros. Solo tenemos que cooperar con Él. Tenemos que permitirle al Señor. Y para eso están estos tiempos difíciles. Según lo que dice Romanos capítulo 5, quiero llevarlos ahí, unos versículos ya muy conocidos. Dice Romanos en el capítulo 5, versículo 3 al 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué estamos expresando nosotros por este tiempo difícil que estamos viviendo? En vez de maldecirlo, en vez de renegar, en vez de estar molestos, debemos de gloriarnos, debemos de regocijarnos por lo que el Señor está queriendo hacer en nuestras vidas. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjese, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así es que el Señor muchas veces nos va a llevar a tiempos de prueba, de tribulación, de angustia, no con el propósito de hacerte imposible la vida, no, sino para desarrollar carácter, para desarrollar la naturaleza de Cristo en ti. Dice que las pruebas van a perfeccionar entonces la ciencia, según lo dice Santiago en el capítulo 1, está hablando que las pruebas perfeccionan. Las pruebas van a ser un trabajo que va a terminar esa obra de Dios en nosotros. Santiago capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y oiga esto, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Así es que las pruebas van a perfeccionar la paciencia, es decir, nos van a llevar a la madurez, nos van a llevar a que nosotros podamos alcanzar el carácter de Cristo formado en nuestra vida. Y eso es mucho, es decir, que muchos cristianos no buscan eso en su vida, no buscan el que Cristo sea formado en ellos, pero es la visión de Cristo o es la meta de Cristo para su iglesia, que seamos conformados a lo que Cristo es. Su carácter debe ser nuestro carácter. La paciencia nos ayuda también a crecer y a ser perfeccionados. Entonces, tenemos que tener claro eso. La paciencia nos ayuda a crecer y a ser perfeccionados.
Ahora quiero que vayamos a Colosenses en el capítulo 1, versículo 11. Colosenses capítulo 1 y el versículo 11 declara esta verdad: fortalecidos con todo poder conforme a la paciencia de su, fíjese qué interesante, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Es decir, que el poder del Señor va a fortalecernos, va a capacitarnos para desarrollar esta paciencia en nuestras vidas. La paciencia es parte, debe ser parte entonces del carácter de todo, ya sea un joven, sea un adulto, un anciano, mujer, hombre, que se vuelve en un hijo de Dios, en un siervo de Dios, en un discípulo de Jesucristo. El carácter es importante. Ahora quiero que vayamos a Proverbios capítulo 16 y veamos un pensamiento importante que está aquí en el libro de Proverbios. En el capítulo 16 y el versículo 32 dice de la siguiente manera: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Miren qué proverbio, si lo logramos interpretar, traerá a nuestra vida una bendición para que aprendamos a tener control, que aprendamos a dominarnos. Y el capítulo 25 de Proverbios y el versículo 28, que casi está diciendo lo mismo, dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Si usted puede hacer un poquito de memoria y si ha observado, tal vez en usted mismo o en otra persona, los que son impacientes, como a veces decimos, es la gente que es de mecha corta, es la gente que rápido actúa con violencia, que fácilmente no piensa primero las consecuencias de lo que va a decir o de lo que va a hacer. La paciencia es importante, es más valiosa que una valentía o que una fuerza. Dice que un hombre puede ser muy fuerte físicamente, puede ser un hombre tal vez próspero, bendecido en lo material, pero si no tiene paciencia, no tiene dominio propio. Por lo tanto, es como una ciudad que no tiene murallas, que no tiene muros de salvación. Cualquier enemigo fácilmente puede destruirlo. La paciencia en nuestras vidas nos dará autocontrol. Eclesiastés, que está más adelante de Proverbios, en el capítulo 7, versículo 8, dice de la siguiente manera: mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. La necedad, por falta de paciencia. Que el Señor nos ayude a todos nosotros, porque necesitamos entonces paciencia. Fíjense lo que dice, hay un dicho: un momento de paciencia puede parar un gran desastre, pero un momento de impaciencia puede arruinar toda una vida. Fíjese, y es lo que está hablándonos acá Proverbios como Eclesiastés. La impaciencia ha metido en desgracia a muchas personas. Apreciemos lo que el Señor quiere obrar en nosotros: paciencia, para hacernos hombres y mujeres bendecidos, hombres y mujeres que podamos tener victoria, hombres y mujeres que podamos salir de los tiempos de prueba, de angustia, y podamos salir perfeccionados
Es decir, habiendo logrado que el Señor avance en su proceso en nuestra vida. Eso es importante. Ya para terminar, quiero decir que a veces crecer en paciencia parece ser bien difícil, ¿sí? Crecer en la paciencia muchas veces va a ser muy difícil, pero recordemos lo que el apóstol dice: no es solo cuestión de que yo quiero ser paciente o de que yo voy a procurar ser paciente. Es que la paciencia es el fruto del Espíritu. Por lo tanto, solo colaboremos con el Espíritu Santo. Pongámonos de acuerdo con nuestro Dios. Tomemos la palabra de Dios, pongámosla en nuestro corazón, en nuestra mente, y dejemos que el Señor pueda transformar toda violencia, toda impaciencia. Muchos de nosotros tal vez somos como Pedro, otros como Juan, que eran llamados hijos del trueno. Pero a ambos el Señor los cambió. Muchas veces algunos fracasos no fueron para terminar con el proceso, sino para que el Señor pudiera perfeccionar su obra en ellos. Y lo mismo hará el Señor en nuestras vidas. La paciencia en nuestras vidas es la mejor señal de madurez en la vida de un cristiano, porque los niños por lo general son impacientes. Ellos hacen cualquier tipo de berrinche cuando no obtienen siempre lo que ellos quieren, pero la paciencia es una señal de madurez para aquellos que han crecido en el Señor. Hermanos, amigos, el Señor haga misericordia con usted. Que el Señor sea como un buen alfarero trabajando en nuestras vidas. Sí, el Señor va a perfeccionar su obra en nosotros. Y todos debemos de decirle: Señor, haz tu obra en mí. Ruego al Señor que Él te tome a ti como barro en sus manos. Ruego que el Espíritu Santo venga a trabajar en tu corazón, en tu mente, que Él arranque el carácter, destruya por completo el carácter del hombre viejo en todos nosotros, y Él pueda formar el carácter de Cristo. Y Cristo Jesús era paciente, por eso Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El que tiene paciencia tendrá paz, tendrá humildad, mansedumbre. Él no tendrá problemas con los demás. Esa paciencia lo llevará de gloria en gloria. Que el Señor te bendiga y nos escuchamos en la próxima.